Hola, mi nombre es Carla Soto, tengo 23 años, actualmente soy egresada de la carrera en Pedagogía en Universidad Tres Culturas. Hoy les hablaré sobre la educación dialógica y la educación tradicionalista, pues a nivel universitario. Tenemos que analizar estos dos tipos de educación. Primeramente, pues darnos cuenta la dicotomía y, bueno, para ser precisos, el contraste que existe en estos dos tipos de educación. Básicamente, pues cuando hablamos de la educación dialógica, es cuando existe este diálogo sano entre el alumno docente, docente-alumno. Básicamente, pues esta comunicación bidireccional, ¿no? Estos dos canales de comunicación, que como bien lo dije, es el docente y el alumno. Como bien lo decía Paulo Freire, la pedagogía de la pregunta. Básicamente que nazca del estudiante, pues preguntar al docente todas las dudas que vayan, pues formándose conforme esté en la clase o en cualquier otro momento. Cuando hablamos de la educación tradicionalista es básicamente cuando el docente tiene el monopolio de la palabra. El alumno solamente pues está escuchando, pero no se queda un aprendizaje significativo. Básicamente es cuando hablamos de la comunicación, pero unidireccional, es decir, que solamente el canal de comunicación pues es el docente. Es cuando no se deja que, o bueno, más bien, no nace del alumno ser como más autodidacta, buscar más información por él mismo aparte de la que se da el docente y que no se expresa pues ninguna duda, no se da retroalimentación. Este tipo de cosas pues traen como barreras en la educación dialógica, pues primeramente que se sigue reproduciendo este tipo de educación sin que los mismos estudiantes o los mismos profesores probablemente pues se den cuenta, ¿no? Y básicamente es cuando estamos acudiendo a la memorización simplemente para pasar pues algún examen, una prueba y nos está quedando un aprendizaje significativo. Pero pues también al contrario existen métodos y técnicas que se pueden utilizar para llegar a la educación dialógica. Para empezar pues está el método socrático, que como bien lo dice su nombre fue hecho por Sócrates o también bien conocido como la mayéutica. Esto es cuando se hacen preguntas constantemente, se cuestiona todo y esto ayuda a reflexionar y pues a entender mejor las cosas, ¿no? Porque encontramos un sentido conforme se va preguntando constantemente. Otro método son las tertulias, que pues ya tenemos la tertulia dialógica, que es cuando pues dos o varias personas se unen y hablan de temas en común o algo que los pueda unir, ¿no? Cuando hablamos de tertulias también literarias, que estas básicamente es cuando se recuperan los clásicos de la literatura, por ejemplo, y pues de ellos tú puedes dar tu opinión sobre lo bueno, lo malo o qué te pareció. Entonces ahí puedes abrir también otra especie de diálogo con algunas otras personas. También cuando hablamos de las tertulias musicales, que bueno, creo que básicamente no son tan comunes, pero aquí sirven una para poder expresar qué te hizo sentir la música, para pasar un rato agradable y también pues para compartir cualquier opinión que se tenga. Igual pues recuperando tal vez a lo mejor algunos clásicos de la música para que sea como algo más pues neutral. También podemos meter aquí los debates, que básicamente aquí se puede analizar la dialéctica, que está compuesta pues por tres cosas: la tesis, la antítesis y la síntesis. Que básicamente la tesis y la antítesis pues son como argumentos que son contrarios, ¿no? La antítesis es lo que contradice a la tesis y cuando se habla de la síntesis es lo que se llegó en acuerdo con estos dos argumentos contrarios que ya los mencioné, y es así como se puede llegar como a una conclusión, por así decirlo. Entonces, con esto, pues se puede generar un diálogo y se puede seguir generando pues esta educación dialógica. Y bueno, pues en general yo puedo concluir que sí es necesario, sobre todo pues a nivel universitario, que se maneje la educación dialógica, porque principalmente creo que como profesional, pues tienes que estar abierto a dialogar y estar hablando con muchísimas más personas, ¿no? Entonces creo que es algo súper importante y sobre todo por el hecho de que los aprendizajes sí tienen que ser significativos. Estoy hablando de que en todos los niveles tienen que ser significativos, pero también a nivel universitario creo que es algo de suma importancia, porque ya es una preparación pues profesional. Entonces creo que es demasiado importante que tú lo lleves al pragmatismo de manera correcta. No solamente que todo lo pases
Pues sí, por poder aprobar algo. Entonces creo que es muy importante y es algo que debemos de reflexionar muchísimo, sobre todo los que estamos en el área de la educación. Y bueno, pues eso es lo que yo puedo concluir. Las referencias de todo esto pues estarán en la descripción y bueno, pues muchísimas gracias.